Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos de la Ventana Ciudadana? Una vez más, estamos con la compañía de dos agradables mujeres, Paulina Astroza, Jean Simón, docentes catedráticas de la Universidad de Concepción, doctoras con doctorado en distintos temas, y para analizar la situación vivida últimamente en Estados Unidos, particularmente el incidente en el Capitolio, que nos guste o no nos guste, el mundo entero siempre está mirando qué pasa en Estados Unidos Mm. porque impacta en la sociedad mundial, en la humanidad, y para eso queremos saludar a Paulina y a Jan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Un saludo, Juan Luis, a Ginny también eh, en esta conversación que vamos a tener hoy día. Hola también, Juan Luis y Paulina, siempre un gusto de conversar, aunque cada vez, ¿cierto? Mi país, uno piensa que no puede ser peor pero falta poco, falta poco. Miércoles vamos a tener un nuevo presidente, sí. Sí, pues estamos a pocos días, sin embargo, decía yo, queramos o no, estamos pendientes Mm. respecto de lo que pasa en Estados Unidos de modo normal. Y en después de estas elecciones tan conflictivas y conflictuadas, Mm. más aún. El personaje, aquel hoy presidente de Estados Unidos, no deja de darnos sorpresas. Se dice que detrás del incidente del Capitolio estuvo él o sus huestes más cercanas incitando a este incidente. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué le pueden contar a nuestros auditores? Que las siguen a ustedes, entre paréntesis, siempre profundamente grato hablar con ustedes dos. Son una pareja maravillosa. Paulina Gracias. Gian. Eh, no sé si empiezo yo, es que ¿Sí? hay varios temas allá que son complicados, ¿cierto? Con toda Eh, la libertad del mundo. Sí, como eso, uno, es claro, si uno va escuchando el discurso que dio Trump justo el mismo día, él dice que va a ir acompañando a la gente para retomar el voto, ¿cierto? Porque justo Ujú. tiene lugar en el día cuando se va certificando el voto del colegio electoral por parte del Senado y la Cámara Baja. Y en general en Estados Unidos ese día pasa sin gloria porque ya se ha concedido que el otro ha ganado y se observa mucho antes el inicio de transición de poder, ¿cierto? Y en el caso con Donald Trump, que claramente es completamente diferente a todo lo que ha venido antes, niega primero de reconocer el voto, incita para que obliguen y de cierta manera ya no va a participar en la misma inauguración o cambio de mando, que también es muy importante ese cambio de mando. Y uno de los comentarios que se va circulando adentro de los medios de comunicación tiene que ver una tradición que se inicia con George Washington como marcando la diferencia de lo que es una república democrática a lo que es una monarquía, como eso va fijando una serie de precedentes. Pero quiero enfatizar otro elemento más que yo encuentro que es aún más importante, que es la acusación que va surgiendo que hay miembros, honorables miembros de la Cámara Baja, al menos, que recibieron a varias de las personas que hicieron el daño dentro del Capitolio antes y le mostraban cómo llegar a la oficina de distintas personas. Por eso, en general, hay alivio en Estados Unidos que nada pasó a mayores en términos de algunas figuras, especialmente mujeres emblemáticas en la oposición en contra de Trump, como Alejandro Ocasio-Cortez y Nancy Pelosi, entre otras, y
porque había una preocupación que podían llegar allá y hacer daño. Eso, ese es como uno de los elementos, yo diría, como más chocante, a lo menos para nosotros desde Estados Unidos en relación a lo que está pasando. Sí, como decía Ginny, contarle un poco a la gente que nos escucha que en el caso de Estados Unidos existen hitos en lo que es un cambio de un gobierno a otro y que son además constitucionales, o sea, son trámites dentro de un procedimiento de traspaso del poder. Entonces, la primera etapa son las elecciones, donde después viene y el 14 de diciembre se reunió el colegio electoral, donde ratifica que el ganador es Joe Biden y por bastante lejos, porque él solo necesitaba 270 grandes electores y logra finalmente 302. Se rechazan todos los recursos que había interpuesto Donald Trump en los estados, en cada uno de ellos se rechazaron y además se rechazó en la Corte Suprema el último recurso por unanimidad, es decir, incluso por jueces nombrados por el propio Trump, donde finalmente dicen no hay ningún indicio de fraude, nada. Y el 14 de diciembre, entonces, el colegio electoral certifica que el ganador es Joe Biden y por lo que establece la Constitución de los Estados Unidos, le corresponde al Congreso Pleno ratificar lo que ha establecido el colegio electoral. Y como dice Jean, en la historia de Estados Unidos, los presidentes han reconocido cuando han perdido, o sea, los candidatos que han perdido, y por lo tanto todo esto se lleva en la normalidad, tanto así que en el caso de, por ejemplo, cuando fue el cambio de George Bush a Obama, bueno, las hijas de George Bush le mostraban la Casa Blanca, las hijas de Obama, hay todo un ritual que además se va cumpliendo y que antes del 20 de enero se va produciendo todo este cambio de administración. Y nada de esto ha ocurrido ahora. Y además recordemos, por ejemplo, que cuando ganó Donald Trump, fue el propio presidente Obama quien lo invitó al Salón Oval, se juntaron, Hillary Clinton reconoció la misma noche que había perdido y se hace lo que siempre se ha hecho de esto de reconocer cuando se pierde y el ganador empieza a tomar de a poco, se va haciendo cargo de la administración. Entonces lo que correspondía en el Capitolio era eso. Y como dice Jean, lo que está hoy día en cuestionamiento, en primer lugar, es el tema de la seguridad. ¿Cómo les fue tan fácil a las personas que llegaron de distintas partes de Estados Unidos? O sea, no es solo gente de Washington, D.C., es gente que llegó de Seattle o que llegó del sur de los Estados Unidos, convocados por Donald Trump, que los llamó a reunirse el 6 de, no, el 5, ya no me acuerdo la fecha, 5 creo que, el 6 en la mañana, él los llama y está ese discurso que dice Jen, en el cual él dice que ya hay que actuar con estos parlamentarios débiles, o sea, directamente va en contra de los parlamentarios republicanos que iban a reconocer el triunfo de Biden. Y además, se habla primero de los problemas de seguridad. En segundo lugar, hubo 4 muertos, dentro de los cuales hubo un guardia de seguridad, 4 o 5, 5. 5, de los cuales 4 civiles y un policía que lo mataron a palos. Hay imágenes que son horribles en que lo mataron a palos en una escalera y renunció el jefe de seguridad de la Casa Blanca con otros 2 altos responsables de la seguridad. Y la pregunta es por qué no llegaron rápido las fuerzas especiales a cubrir y evitar esto, por qué cuando fueron las manifestaciones de Black Lives Matter estaba absolutamente blindado el Capitolio, todo cerrado y había todo un cerco y ahora no había nada. Y lo que dice Jean es lo que ahora está llamando la atención porque hay una investigación respecto a lo que ocurrió en esto que dice que habría habido parlamentarios republicanos que el día anterior habían llevado a gente al Capitolio cuando las visitas turísticas están prohibidas por la pandemia. Entonces están surgiendo todos estos elementos ahora y un hecho grave, y por eso que esto lo podemos seguir hablando también con Jen,
que esa noche, cuando finalmente se hace la votación, 147 representantes de los republicanos, es decir, como los diputados, y 8 senadores de los republicanos votaron en contra de la ratificación del colegio electoral. Y eso, si lo sumamos en millones de votos, son como 60 millones de votos a los cuales ellos representan. Entonces, eso es muy grave, porque además está demostrando que Trump puede pasar, pero el trumpismo puede quedar, y que el Partido Republicano hoy día tiene un gran dilema, porque ya una parte definitivamente no es el Partido Republicano, es sencillamente el trumpismo que se ha tomado el Partido Republicano. Y ese es un tema también muy, muy importante. Y por último, llegó gente al Capitolio con una horca donde querían ahorcar a Mike Pence, el vicepresidente que se negó y tuvo una gran pelea según se dice, con Donald Trump, porque Donald Trump le había exigido que no presidiera el Congreso Pleno para ratificar la elección de Biden, y Mike Pence se negó y dijo que no, que él respetaba la Constitución y que iba a hacer la sesión. Y había gente que decía, horca Trump, a Biden, horca a Mike Pence. Y eso es gravísimo. Entonces, lo que ocurrió en el Capitolio, de verdad que supera todo lo que podríamos haber pensado. Con Ginny llevamos años hablando de Donald Trump. Yo creo que jamás Ginny nos habríamos imaginado este término, incluso conociendo el personaje, pero llegar a este extremo yo creo que jamás lo habíamos pensado. A ver, no, lo que queda claro después del panorama que ustedes nos pintan con muy buena pluma, es que este no es un accidente menor, no es una trivialidad la situación provocada en el Capitolio. Yo escuchaba a algún analista internacional a través de la televisión que señalaban que hay investigaciones porque habrían habido intentos por secuestrar a algunos personajes esa noche, ese día, e incluso se observaban intentos de homicidio, además de esto de la horca para el vicepresidente de Trump. Por tanto, lo que ha sucedido eh, ese día en el Capitolio es la consecuencia, la suma de una serie de hechos en que se fue mostrando una personalidad de Trump, pero con un respaldo de votación tan grande que ha influido de modo significativo y de muy mala manera en el Partido Republicano. Y eso daña o marca o deja a la democracia de Estados Unidos en un sendero en que la propia democracia puede seguir en un camino muy inestable por la conducta ya no solo de Trump y sus seguidores, sino del Partido Republicano que como tú dices, Paulina, pasa a ser trumpismo más que Partido Republicano. Y eso sí que es delicado. Sí, pero yo diría, hay esperanza. Yo siempre busco ver como el vaso medio lleno y medio vacío. Y Estados Unidos en especial es así, ¿cierto? Tiene como el sueño americano que promete mucho, pero por el otro lado tenemos, no sé si la pesadilla norteamericana de cierta manera que tiene que ver con el racismo, la discriminación, la violencia. Sí. Y ese es súper visible en lo que pasó, como planteó Paulina en relación a Black Lives Matter, que la vida negra también importa, en comparación con el trato hacia ese, no sé cómo describir, ese orden de personas, principalmente ¿cierto? Blancas, como eso, esa tensión se va generando. Pero al mismo tiempo, y ese es donde voy con el vaso medio lleno, uno empieza a escuchar una transformación en el discurso. Antes, nunca se hablaba de terroristas domésticos. El terrorista siempre era alguien de afuera, a pesar que podía haber nacido en Estados Unidos, pero el otro, ¿cierto? No blanco,
que no valora el sistema. En contraste, lo que fue ese orden de personas o las personas que tenían un plan bastante elaborado, por ejemplo, para secuestrar la gobernadora de Michigan antes de las elecciones, cerca de las elecciones, me parece, hace que ahora es común de hablar de terrorista doméstico y no como, no sé, ¿cómo es la palabra que siempre Extranjero. usaba para no, más que extranjero, es como islámico fundamentalismo. No era fundamentalismo islámico, Radicales. pero es radical quizás, pero de cierta manera siempre estaba asociado a otra parte. A pesar, y yo siempre destaco eso cuando me hacen entrevistas, que no es nuevo ese violencia, ese terrorismo doméstico, ese uso de medios violentos en contra del Estado, sino tiene una larga trayectoria en Estados Unidos y recuerdo muy bien en 92 bombardearon o explotaron ciertos edificios de FBI en un estado de Estados Unidos. Y ese, cuando se supo, justamente fue un terrorista doméstico. Como ese me parece como uno de los puntos importantes. Uno, que se va reconociendo ese terrorismo, se va reconociendo mucho más el trato desigual de la policía hacia la persona según el color de su piel o como si se percibe como amigo o enemigo. Pero también, además de los miembros de parlamento que estaban involucrados, también había policía de Capitolio también involucrado con la gente que estaba entrando. Y además, y eso me parece aún más grave, muchas personas que son actuales o retirados de las Fuerzas Armadas o de fuerzas de seguridad y orden. Eso también es muy grave, especialmente cuando uno piensa, para ser militar, ¿cierto? Uno jura que va a defender el país, ¿cierto? Y todo eso. Y la Constitución forma parte de juramento, como eso, el hecho que lo que están haciendo genera disonancia cognitiva para nosotros. Y ese es donde es el peligro más grande. Es esa construcción por parte de Donald Trump, pero también facilitado por parlamentarios, como destacó la Paulina, en relación a la gran cantidad de parlamentarios que votaron para no reconocer el voto emitido normalmente. El mismo tema de Pence, de cierta manera, en su lenguaje, el no reconocimiento ni a Kamala Harris ni a Joe Biden durante mucho tiempo, o Mitch McConnell, presidente del Senado, tampoco. Eso también es muy importante, va visibilizando cierto, o va manteniendo esa imagen que el voto fue fraudulenta, hasta que si uno mira los datos de la encuesta que han hecho, todavía un gran porcentaje de los republicanos creen que fue fraudulenta y ese va debilitando, es una de las principales debilidades que se puede ir generando adentro de una democracia. Como eso, los medios de comunicación son fundamentales para ir transformando esa visión, pero en Estados Unidos está muy dividido. Acá en Chile yo diría mucho más lo que pasa, por ejemplo, no sé, a partir del programa que estamos haciendo ahora, que al final nosotros estamos haciendo, yo diría, aportando una mayor comprensión, pero puede haber otros programas que va planteando otra visión y se va repitiendo y va generando, ¿cierto?, una imagen falso. Y ese, en verdad, es muy grave en, eh, para una democracia. Tenemos que al menos tener una idea de lo que es cierto punto que son verdad o no. Sí. Yo, Jan, tu última intervención rescato de que se devela un comportamiento respecto de, comillas, el terrorismo, que no es lo que siempre todo el mundo entendía, porque a eso el Estado y la prensa norteamericana siempre decía el enemigo interno, no hablaba jamás de tener enemigos internos,
siempre los terroristas eran externos, eran atacados desde afuera. No, Y hoy día se devela que han habido una serie de hechos que manifiestan lo contrario, como tú lo señalas. y destacar también que no sé si está tan visibilizado para personas que viven afuera la importancia de la libertad de prensa y la libertad, bueno, la libertad de expresión, pero especialmente la libertad de prensa y el derecho a la información. En Estados Unidos hablamos de un cuarto estamento, de cierta forma, es que los medios juegan un rol muy importante adentro de la democracia según Estados Unidos. Y esencialmente que uno va percibiendo es que hay medios y uno va mirando como Fox News que no están cumpliendo su rol, que hay toda una discusión en relación a cómo Trump y Fox se mantiene una imagen falso de lo que está pasando. Y ese en verdad debilita la democracia aún más. Y por eso 6 de 10 personas sí culpan al presidente Trump, pero hay que preguntar, ¿40% cree que no tiene responsabilidad por lo que pasó? En verdad es impresionante, ¿cierto? Sí. Sí, Paulina, yo tengo la impresión de que además de lo que señalaba de la intervención de Jean, de develar esta situación del terrorismo interno en Estados Unidos, yo siento que la fragilidad, comillas, del proceso de instalación todavía está latente por las conductas de un sinnúmero de seguidores de Trump. Y además lo que decía Jan, en general pareciera ser que no son cualquiera personas las que se movieron ese día en el Capitolio. La propia chica que lamentablemente murió, ella había participado en el ejército de Estados Unidos. Eh, entonces, pareciera ser que eran poco menos que comandos civiles armados operando en esta situación. ¿Cómo lo ves tú? a ver, lo primero es que yo no creo que esté en duda que vaya a asumir Joe Biden. Mm. Creo que a pesar de todo lo que ha pasado, Estados Unidos, las instituciones han funcionado. Ok, Han ok. funcionado los tribunales de los estados federados, ha funcionado la Corte Suprema, ha funcionado el Tribunal Electoral, el Congreso Pleno, de todas maneras, finalmente se reunió y votó la mayoría. El ejército, los jefes del Estado Mayor del Ejército sacaron una declaración en la cual dicen expresamente que ellos juraron fidelidad a la Constitución y que además ellos en ese discurso hablan del terrorista interno, lo dicen en la declaración, o sea, los miembros del Mm, ejército. Y ellos dicen que a partir del 20 de enero, quien va a asumir como comandante en jefe del ejército es Joe Biden. Y además hay otra carta de los ex secretarios de defensa, tanto republicanos como demócratas, que también dicen que el presidente es Joe Biden a partir del 20 de enero. Por lo tanto, las instituciones de los Estados Unidos han funcionado. Es más, hasta la vicepresidencia funcionó, porque lo sí, que pues. hace Mike Pence y al presidir, pese a las amenazas y a todo lo que significó por parte de los radicales, de esta ultraderecha radical, Mike Pence dijo, yo le juré también respeto a la Constitución y por lo tanto yo voy a presidir y se hizo la sesión esa noche y se hizo en las condiciones que se hizo. Entonces, la verdad es que yo no creo que esté en riesgo el que vaya a asumir Joe Biden. Al contrario, o sea, desde ya el ejército ha dicho aquí, nadie que se le ocurra que va a haber un golpe de Estado ni ningún tipo que nosotros como ejército nos vayamos a dividir y vamos a estar con Trump. No, lo dijeron y lo dijeron antes también el jefe del Estado Mayor. Entonces, yo creo que en eso Estados Unidos ha demostrado que sigue teniendo fortaleza como Estado. El problema Paulina, déjame interrumpirte un segundo. es que Si tú tienes toda la razón, las instituciones están con la democracia y han funcionado. Incluso el vicepresidente que se jugó su propia
su Seguridad al propio, menos. claro, o al menos ser marcado al interior del partido republicano como un traidor, etcétera. Mi tema es que la sociedad Eso sí. estadounidense puede ser influenciada y generar movimientos sociales que mañana o pasado puedan provocar no alteración a la estabilidad del orden institucional, pero sí a generar situaciones peligrosas, un enfrentamiento entre partidarios de distintos partidos sería una situación gravísima hoy día. Bueno, sí, es que eso iba, que por un lado están las instituciones, y yo creo que la democracia estadounidense en eso se mostró justamente que sigue funcionando. El problema está en la sociedad y en lo que hablaba Jenny al principio, que Estados Unidos desde sus orígenes tiene grandes clivajes, tiene grandes fisuras desde sus orígenes, pero que ahora en el último tiempo, sobre todo con el presidente Trump, se han ido radicalizando y surgiendo nuevos clivajes. Entonces, dentro de eso, por supuesto, que existen radicales tanto a la izquierda como a la derecha, y los radicales de derecha, ahora, efectivamente, por un lado, lo que decía Gina es preocupante, que hay un alto porcentaje de los republicanos que creen que les robaron la elección. En segundo lugar, hay un alto porcentaje de republicanos que está con Trump, no con los disidentes de Trump. Entonces, cada vez que un republicano, o sea, esos 10 republicanos que votaron en la Cámara de Representantes ahora por el impeachment, o sea, fueron súper valientes de votar en contra de Trump. Así es, así es. Primero Y corren porque un peligro hoy día. corren un peligro frente a cualquiera de estos, que además en Estados Unidos es tan fácil tener el acceso a armas, donde entonces hay un problema de seguridad. Y además, políticamente, ellos se arriesgan porque cuando vengan las elecciones de medio término, ellos se arriesgan a que el Partido Republicano, si sigue funcionando bajo el trumpismo, no los van a nombrar como candidatos, o si es que los nombran como candidatos, pueden correr la mala suerte que el electorado les cobre, el Así es. electorado republicano les cobre el haber votado a favor del impeachment y que finalmente no sean elegidos. Entonces, hay un tema ahí también de la sociedad. Y por último, está el riesgo, bueno, que cualquiera de estos en algún momento puedan atacar. O sea, lo que decía Ginny, es terrorismo interno. Estos Así lobos es. solitarios que ojalá no empiecen a surgir, porque tal vez no vaya a ser lo mismo que el Capitolio, que sea una horda que haga algo. Puede que eso sea más difícil, pero no va a faltar el ultraderechista blanco que ya ha pasado, que ha matado a afroamericanos en protestas y que la justicia, o por lo menos la policía, ha sido bastante más, el trato que le ha dado ha sido muchísimo más suave al que le han dado, por ejemplo, al mismo, ¿cómo se llamaba? George Floyd, donde por un tema de que no haya pagado, no me acuerdo qué, bueno, lo matan finalmente con la rodilla aquí 9 minutos y lo terminan estrangulando. Entonces, cosas como esa pueden ir ocurriendo en Estados Unidos que Mm. son bastante graves. Entonces, sí es Que se acentúe preocupante el también, terrorismo puntual. claro. Se podría acentuar el terrorismo puntual. Lobos solitarios, que de repente aparezcan estos ex miembros del ejército, que se han radicalizado en su discurso, jóvenes que se han radicalizado no solamente por Fox News, sino que por incluso los videojuegos, que creen en todas estas conspiraciones que hay en Estados Unidos, de, ¿cómo se pronuncia Ginny? ¿QAnon? Sí, ¿QAnon? Juanon. Sí, QAnon, Juanon. eh, todas estas conspiraciones y hay todo uno detrás de los videojuegos, donde a través de los videojuegos van como lavándole la cabeza a jóvenes y se la creen y se radicalizan y son capaces de ir al Capitolio a hacer lo que hicieron. Entonces, ese fenómeno que lo hemos visto en el radicalismo islámico, ahora lo podemos ver en la ultraderecha blanca. Y eso es un Mm, riesgo, evidentemente. mm. Sí, Ahora,
Paulina Jans, y cómo ven ustedes, qué antecedentes tienen, cómo vio el mundo, cómo vio la comunidad europea estos incidentes? Bueno, fueron titulares en Más toda allá la de lo que prensa. se manifestaron, más allá Sí. de la manifestación de repudio formal, eh, Bueno, ¿qué más, qué antecedentes tienen ustedes de... o sea, aparte de ahí, cortito con lo de la Unión Europea, aparte que salieron en todos los medios, la prensa como acá, rápidamente los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Unión Europea condenando incluso al propio Trump. Eso me llamó la atención, que no solamente fue una condena al ataque al Capitolio, o sea, derechamente respecto a Trump, a la figura de Trump. Y eso era un mensaje clarísimo por parte de los estados que además ya no tienen confianza, la misma confianza con Estados Unidos. Le va a costar a Joe Biden ganarse la confianza de sus socios en la OTAN, de sus socios en la Unión Europea. No le va a ser fácil y reaccionaron rápidamente. Y ahí en los que, bueno, los de siempre han quedado que han reconocido muy tarde el triunfo de Biden, como el caso de Putin, el caso de Jair Bolsonaro, el caso de AMLO. No sé si finalmente Kim Jong-un reconoció o no reconoció, pero Erdogan también reconoció muy tarde el triunfo. Y bueno, rápidamente lo reconocieron los europeos, salvo el presidente de Eslovenia, que es el país de Melania Trump, y que dijo, no, yo voy a esperar a que terminen todos los recursos para reconocer o no el triunfo de Biden, cuando todo el resto ya lo había hecho. Mm. Sí, no, y llama la atención igual que el Departamento de Estado, que nuestra Cancillería no entregó información a sus embajadores y embajadoras sobre cómo deben responder a las autoridades en relación al reconocimiento, en relación a la votación, etcétera. Como eso, ese puede explicar también parte del problema que existe. Pero quiero resaltar otro punto. Uno, hay que pensar que durante el periodo de Trump, Steve Bannon, que es una de las personas que va promoviendo justamente esa lógica, que armó muchos elementos de la campaña y que va armando esa disunidad en los países, después fue a Europa, ¿cierto? Y estaba organizando en distintos países. Y el uso de las redes sociales también puede generar como un desafío importante que observamos, por ejemplo, durante el Brexit, ante la elección de Trump y después en Francia, pero Macron controló mucho más. Ahora, que quiero destacar, y esa es una de las diferencias entre uno tener qué tipo de gobernante uno tiene, el hecho Mm. que Trump facilitaba ese proceso, hacía que no había mucho control y al final tuvo que ser Twitter que cerró la cuenta, Facebook que cerró la cuenta un tiempo para como controlar eso un poquito. En contraste, en Europa hay mucho más regulación y yo imagino que ellos están mucho más presentes, analizando, mirando, generando estrategia para responder. Y ese que faltó en Estados Unidos, porque decían, no era un tema de información, sino era un tema de no actuar, que decidieron no actuar, minimizaron el riesgo que observaban adentro de todas las noticias, o en todas las redes sociales, porque hace varios meses habían visto que, hablando del 6 de enero para ir a Estados Unidos para hacer eso, perdón, ir a Washington, D.C. para hacer eso, etc. Y último punto, no es solamente los videojuegos, sino también es Google en el algoritmo. Parece que si pone algunas palabras, tendría que buscar, pero algunas palabras te va llevando justamente a sitios que están apoyados por QAnon. Y ese hace mucho tiempo ha sido una estrategia. Yo recuerdo fácilmente 15, 16 años atrás, si uno ponía como Martin Luther King Jr., te llevaba a una página sobre Martin Luther King Jr., pero racista, no Mm. uno sobre, como eso, eh,
Yo creo, y es que seguramente vamos a observar en muchos países una mayor vigilancia y como de buscar de ser más público los algoritmos de buscadores, etcétera, para ir enfrentando. Y en eso Europa es mucho más avanzado que Estados Unidos y mucho más avanzado que Chile. Chile, Mm. en verdad, no estamos ajenos a muchos de los problemas que estamos hablando. Y en Así eso, es. bueno, fue muy importante que Angela Merkel dijo algo súper importante en relación al cierre de las cuentas de las redes sociales de Trump, que fueron muchas, ¿ah? Mm. Muchas redes sociales, o sea, ni Snapchat, ni nada, o sea, hasta Tinder le cerraron. Ni TikTok. Eh, claro, porque Angela Merkel dice, cuidado, a quien le correspondía adoptar esa decisión no era a estos gigantes, no era Facebook, no era Twitter, no era Instagram. A quien le correspondía tomar esa decisión era el sistema. Es Exacto. decir, que el sistema cerrara esas cuentas, que hubiera una demanda, que los tribunales ordenaran y se ordenara cerrar las cuentas. Pero dejarle el poder a, a estas redes sociales, a A estos los gigantes privados. que son, que en el fondo a los privados, que ellos decidieran cuándo cerrar o cuándo no, era un riesgo que tenía que haber sido el sistema. Y segundo, también hay otro riesgo, que es el tema de la victimización, porque lo que está haciendo Trump ahora es hacerse el víctima, que a él lo tienen cerrado, que a él no lo discriminan, que a él no lo dejan hablar, que dónde está la libertad de expresión. Entonces, también con este actuar se puede dar la situación que la gente finalmente diga, oh, lo censuraron, pobre Donald Trump, lo censuraron, le cerraron la cuenta, le cerraron esto. Y no que quede el fondo del asunto, que es por la incitación a la insurrección, que es el cargo por el cual se le está acusando hoy día con el impeachment. Entonces, también ahí hay un tema bien interesante de quién tiene el derecho a cerrar una cuenta. Si Twitter o una orden de un tribunal que ordena, porque se está cayendo en un delito y por lo tanto se cierra la cuenta. Entonces, eso también, Angela Merkel fue de las que lo planteó en Europa. Si a mí me apuraran y me dijeran, Juan Luis, haz un breve diagnóstico resumen de lo planteado en esta conversación, yo me quedo con dos ideas. La institucionalidad, según lo dicho por ustedes, la institucionalidad norteamericana funcionó, ha funcionado y tiene asegurado que la transición se haga sin problema. La No sé si hay estabilidad, problema, pero va a pasar, pero, 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 pero pero, va a pero, ocurrir. pero es lo que yo le diría. Pero emerge una duda respecto de la situación social del país conforme reaccionen los distintos grupos y los partidos políticos en Estados Unidos, en la sociedad misma, en la vida social permanente. Se puede acentuar el racismo, pueden haber actos de terrorismo puntual. Me quedo con eso. Sin embargo, sin embargo, ustedes acaban de plantear un tema que no es menor. O sea, lo que dice la Merkel es tan importante porque pone un poco en la duda esto de que fue tan sólida la institucionalidad norteamericana, no debió haber actuado antes sancionando a Trump respecto de N cantidad de acciones en las que actuó poniéndose al límite de la ley. Quizás yo respondo porque he ido reflexionando justamente sobre ese tema. Eh, Uno no es solamente Trump, ¿cierto? Trump es una manifestación de fallas, de cierta manera, de debilitamiento dentro de la democracia estadounidense hace tiempo. Y también contradicciones y tensiones mucho más profundas, como el tema de racismo, también el tema de sexismo. Hay que pensar que todavía en Estados Unidos no tenemos un presidenta
¿cierto? Y que Mm, seguramente parte de la razón que perdió Hillary Clinton tiene que ver que era una mujer. Y claramente esa fue una de las decisiones dentro del partido, dentro del electorado demócrata, de votar Joe Biden, que no es necesariamente un candidato tan entretenido, ¿cierto? Como eso, mm, hay que ver ese tema. Pero el otro tema es también que hay como políticos tradicionales que creen el cuento, a pesar que el cuento de la democracia, yo diría, que valora la democracia como un sistema, que no es solamente pillo, que a veces yo pienso que no hay suficientes políticos que valoran la democracia, pero que se visibiliza justamente tanto demócratas, republicanos, también la Fuerza Armada ha jugado un rol muy importante, como que explicó la Paulina, ¿cierto? Todo ujú. ese ministro de Defensa. Y, por ejemplo, Dick Cheney, que para mí, siendo más de la izquierda en Estados Unidos, ¿cierto? Pero Dick Cheney ha sido una de las personas que ha movilizado todo un sector del Partido Republicano para respaldar y como fortalecer ese proceso de transición de Joe Biden. No podían haber hecho sin este partido republicano que es mucho más conservador que los demócratas, pero a lo menos vieron la necesidad de favorecer la institucionalidad. Y ese va por otro punto que yo creo que va a ir cambiando ahora. En Estados Unidos siempre pensamos que la persona a quien elegimos presidente iba a ser la persona idónea, ¿cierto? Claramente no fue así en esa elección. Y como consecuencia, eh, el sistema de la institucionalidad tiene un montón de normas informales, prácticas, que se respetaba y permitía funcionar. Y en general, obviamente no todos, pero en general se funcionaba el sistema de control, cierto, de equilibrio de poder y de control entre los distintos poderes del Estado. Ahora, yo podía ir explicando un día, si quieres, qué pasó, que se transformó, y justamente inicia esa transformación eh, con la elección de Jimmy Carter, ¿cierto? Los Mm, republicanos sienten mm. muy lastimados, muy pegados por perder, y empiezan a trabajar desde los estados de ir transformando, y va generando distritos. Yo siempre, cuando voy explicando ese tema de distritos en Estados Unidos, es como Vitacura, ¿cierto? En Vitacura no va a ganar a alguien de la izquierda, ¿cierto? Como eso que es Mm, más importante que la elección en sí, entre, no sé, la consultación o entre la nueva mayoría y Chile Vamos, es la primaria de Chile Vamos. Porque ese va a claro. definir quién va a ser el próximo alcaldesa o alcalde. Como eso, los 10 republicanos que votaron eh, en contra o a favor del impeachment, por ejemplo, de Trump, son personas que están en distritos que todavía hay un equilibrio, que en verdad la elección es más importante que la primaria. Ok. Pero los extremos, tanto Alejandro Ocasio-Cortez, ella ganó la primaria y esa primaria permite que ella casi, no, ha asegurado tiene escaño adentro, como es la primaria y la pelea. Y la gran mayoría de los republicanos que dicen que es un voto fraudulento están en distritos donde gana la extrema derecha. Como consecuencia, no va a cambiar rápidamente. Ese también va Claro. cruzado por una serie de otros factores también, el tema de conservadurismo religioso, el tema del odio, como igual, los clivajes que hablaba la Paulina también, el Sí. odio de un sector republicano a demócrata, que pues, hay una serie de temas allá que es un buque grande y va a ser difícil ponerlo de nuevo. Y eso va a depender mucho de la efectividad que logra Joe Biden trabajando de manera como bipartidista de cierta manera. Si logra grandes consensos, yo diría que podría ir como normalizando y después se va a ir generando no sé, una competencia un poquito más pensado. Pero yo siempre he dicho, yo prefiero, o yo prefería, porque yo diría la política chilena bajada, pero yo prefería durante mucho tiempo
La política en Chile, porque en general era debatido, pensado, y de cierta manera pues, quizás muy ideológica a veces, pero a lo menos tenían argumentos. En Estados Unidos no es una política como no es una política tan ideológica. Y por eso que sale personas como Trump a veces. Y que justo la persona, ¿cierto?, que está allá, la mujer que la mataron o que murió en el Capitolio, Ujú. ella votó por Obama. Y lo planteo eso, que las personas seguramente que están allá no son ideológicos. Se Qué mueven por raro. otros temas. Se mueven por otros temas. Mm. Paulina, Jan, en dos ocasiones ya me han tentado a salirme un poquito del tema. Muy puntualmente, concédanme, por favor, por misericordia. Eh, Primero, lo de Trump no es solo un fenómeno en Estados Unidos. Es en Brasil, es Putin, Venezuela, son distintos países que están hoy día apareciendo liderazgos, comillas, extrañamente dañinos, digo yo. Eh, Mm, y mi tema es cómo la humanidad, cómo la institucionalidad internacional no camina a generar eh, 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 algunas instancias de juicios internacionales para penar situaciones, por ejemplo, como la de Bolsonaro. La situación que atraviesa Brasil hoy día, y discúlpenme que me salga de esto, pero lo han señalado dos veces y ahí me tenté. Es tan grave, es tan mm, terrible, aparte del maltrato, el displicente trato que le dio la pandemia, está destrozando el pulmón, uno de los pulmones más importantes del mundo, y nadie dice nada, nadie levanta la voz. ¿No sería bueno que este mundo, esta humanidad y la institucionalidad internacional caminara a tribunales internacionales? Permítanme esa pequeña reflexión como un lujito que me quiero dar porque lo tocaron y me viene dando vuelta hace tiempo. Eh, Quiero darle las gracias por esta entrevista, pero no sin antes concederle que ustedes cierren este tema y además, si ustedes lo estiman conveniente, puedan hacer una pequeña reflexión respecto de cómo se ha cerrado este proceso en el cual ustedes estuvieron eh, comprometidas con lucidez y con mucho trabajo, y que tiene que ver con la participación de ciudadanos independientes en la próxima elección de constituyente. Sabemos lo difícil, lo terrible es, me consta las horas de trabajo y de postergación de sueños que ustedes dejaron en el camino para salir, comillas, más o menos airosas, entiendo, con el tema del grupo de ustedes y en general, ¿cómo ven para adelante esta situación? A ver, primero, Las la dos cosas, última, cerremos Estados Unidos y sí, por eso, cerrando primero los Estados Unidos, el 20 de enero es el cambio de mando. Una de las tradiciones es que el presidente jure, es ante la Biblia, ¿verdad? O ante la Constitución. no, uno puede elegir. Ya, Sí, uno puede elegir. ya. jura o promete. Claro, sí, es el texto. Yo no sé si es la Constitución o es la Biblia, pero finalmente hay un juramento en los Estados Unidos. Uno elige. Uno podría hacer Ya, un Corán si quiere. ya. Y que normalmente, o sea, la tradición es que se haga afuera, al aire libre. Y una de las cosas que se estaba planteando ahora es que está fuera dentro del Capitolio por todo lo que pasó la vez pasada, y Biden dijo que no, que él quería hacer ese juramento al exterior. Mm, No va a haber esa, o por lo menos no va a ser con el presidente y la primera dama, no va a haber esa tradición en que se hacen regalos, eh, cada uno le hace un regalo al otro. Todo eso es parte de las tradiciones en Estados Unidos que no vamos a ver seguramente, o si es que las vemos, las vamos a ver con el vicepresidente y no con el presidente. Y
y a Biden le va a corresponder iniciar un periodo muy complejo y va a tener dos grandes desafíos internos. El primero es la pandemia, que está muy, muy mal el tema de la pandemia en Estados Unidos. Están con el Así tema de la es. vacunación, pero evidentemente eso son, ¿cuánto? 160 millones de habitantes Estados Unidos, por lo tanto no va a ser tan fácil vacunar a toda la gente rápidamente. Entonces va a ser el primero el tema de la pandemia, que fue tan mal gestionada por Trump, y segundo está este otro tema de la división en la sociedad. Además va a venir el impeachment, que seguramente se va a tratar después de que asuma Biden. Entonces, gran parte de las energías, por lo menos el primer y segundo año de Biden, va a estar en lo interno, más que en lo exterior. Como decía Jean también, la Secretaría de Estado o el Ministerio de Relaciones Exteriores va a tener que reconfigurarlo entero, porque Trump ni siquiera nombró embajadores durante todo ese tiempo. Entonces, va a tener un gran tema interno que le va a comer las energías, creo yo, el primer tiempo, y no lo va a mover tanto en su rol internacional. O sea, más allá de los discursos, de restablecer los lazos, de volver al multilateralismo, yo creo que la energía se va a ir mucho en lo interno. Y respecto, bueno, a independientes no neutrales y a la inscripción de listas independientes, lo primero es llamar la atención de la gran cantidad de independientes que se inscribieron para, sobre todo, la convencional, lo que ya nos está dando una voz de alerta respecto a que la ciudadanía está buscando a través de los independientes su representación y no necesariamente a través de los partidos políticos. Hay cerca de 500.000 de personas que patrocinaron a independientes en el CERVEL, lo que es un alto número. En el caso nuestro particular con Ginny, logramos formar una lista que no solo incluye a independientes no neutrales, sino que además nos asociamos con otros 3 agrupaciones, que Seamos Más, con CABA, que es el Cabildo Abierto Biobío Andalien, y además con FOJUC, que presenta también un candidato. Por lo tanto, nuestra lista no es lista de independientes no neutrales, es una lista de un grupo de independientes donde va independientes no neutrales, y estamos muy contentos porque superamos con creces las firmas que requeríamos, y en cuanto a independientes no neutrales a nivel nacional, logró casi 80.000 patrocinios, 105 candidaturas en 23 distritos, cosa que nunca jamás habíamos pensado que íbamos a lograr, y se logró. Ahora hay que ver, bueno, qué va a pasar ya ahora con la campaña, que probablemente una parte de la campaña va a ser en pandemia, lo que ya nos va a impedir el trabajo distrital, el salir a terreno, el cartilleo típico. No lo vamos a poder hacer por temas de pandemia y por medidas de control sanitario. Por lo tanto, ahí vamos, no va a ser un proceso típicamente una campaña normal, como estábamos acostumbrados. Y en segundo lugar, la naturaleza de lo que significa la convencional es distinta a la elección de una Cámara de Diputados o al Senado o un alcalde, un concejal. Es dictar la Constitución. Y va a ser complejo porque ya les anuncio a todos quienes nos están escuchando que nos vamos a enredar enteros con la cantidad de candidaturas que van a haber, porque no solo vamos a elegir a los convencionales, sino que al mismo tiempo vamos a elegir a gobernadores regionales, a alcaldes y concejales. Entonces, la cantidad de listas, nombres, candidaturas, afiches, nos vamos a enredar todos. Entonces, es importante tener claro también que va a ser muy intenso este periodo. Jean. Bueno, y la gran cantidad de candidatos y listas en cada distrito va a ser impresionante. Yo siempre digo, yo trato de imaginar como la pizarra donde se van a ir notando los Sí. votos, porque va a ser muy complejo. Yo confío que van a generar un sistema un poquito más práctico porque va a ser complicado. Pero yo quiero responder como pensando tanto en Estados Unidos como en Chile y la necesidad de ir fortaleciendo la democracia. Y por qué los independientes emergen y por qué yo diría tanto yo como Paulina que estamos participando en una organización y una lista ahora de independientes sin partidos, cuando como cientistas políticas sabemos que
los partidos son centrales a la democracia, ¿cierto? Pero también son centrales cuando se va conectando con la ciudadanía. ¿Y qué ha pasado con muchos de los partidos y muchos candidatos nombrados por partidos? Es ese debilitamiento de la conexión con la ciudadanía, por un lado, el tema de corrupción por el otro lado, y esa distancia que existe. Y ese también pasa en Estados Unidos. Y eso es donde destaco. Yo siempre trato de como equilibrar, ¿cierto? Lo negativo con lo positivo. Y en Estados Unidos hay que destacar también en Georgia, el estado de Georgia, donde había una segunda vuelta y donde fue justamente el trabajo en terreno y la organización de las personas, de los demócratas y en particular de varias organizaciones, y yo diría especialmente de mujeres negras, que organizaron y aumentaron la cantidad de personas que votaron las elecciones, y ese hizo una diferencia. Me parece que Chile tiene la oportunidad con la elección de convencionales para fortalecer la democracia, de ir construyendo no solamente la elección, que también en el proceso constituyente, a lo menos ese es mi compromiso y de la Paulina, y de seguir apoyando a los convencionales, de ir conectando ese debate que va a tener 155 personas con los territorios, de ir generando nuevos espacios, y esperamos contar con Ventana Ciudadana también para ir generando una formación cívica de una manera como relevante, y evitar y disminuir los efectos de fake news, de noticia falsa que siempre se habla. Cada vez yo escucho más que cuando no me agrada, es noticia falsa. No, tenemos que tener la capacidad de enfrentar los debates, la diferencia de opinión, pero sin caer en descalificar a la otra persona o sus argumentos, sino buscando generar puentes. Yo diría así como fundamental, de generar puentes, pero va a ser difícil. Y por eso hay tantas listas de independientes y de centro izquierda, ¿cierto? Hay muchas listas, muchas. Y va a ser un desafío. Siempre un agrado hablar con Paulina y con Jans, estimados amigos de la Ventana Ciudadana. Hemos intentado dilucidar el panorama político en Estados Unidos y terminamos con la situación chilena, particularmente en lo que tiene que ver con la elección de constituyente. Yo me quiero despedir, Paulina y Jan, antes de darle la palabra a ustedes para que se despidan. Fíjense que me voy a atrever. Dos pronósticos y un análisis cortito. Uno, en Estados Unidos va a ser preponderante el rol de la vicepresidenta. Segundo, en Chile la ciudadanía va a votar por candidatos independientes y los partidos políticos se van a llevar una tremenda desilusión con sus candidatos. Un análisis muy corto que me preocupa, una gran preocupación. Yo creo que van a tener que bajarse algunas listas de independientes y concentrar la votación, de lo contrario vamos a perder esta oportunidad de un cambio sustancial y que nos permita nutrir la nueva constitución y no contaminarla. Necesitamos menos candidatos y vamos a tener que hacer un esfuerzo por convencer a algunos que se bajen y concentrar la votación. No se pueden retirar, pero sí pueden llamar a votar por otro. Hay que hacer ahí todavía un ejercicio. Y lo otro es que no se va a poder desarrollar este diálogo ciudadano que nutra a los futuros constituyentes. Eso, Paulina, Jans, Paulina primero, Jan después, para que se despidan de nuestros lectores y oyentes de estos diálogos ciudadanos. Gracias, muchas gracias y un inmenso abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes, analizar lo que pasa tanto fuera de Chile como dentro de nuestro país y en lo local también, lo que pasa en nuestra región.
Se viene un desafío enorme, efectivamente. Yo no sé qué va a pasar el día 11 de abril. Ni siquiera sé si la pandemia nos va a llevar a tales niveles que podamos efectuar realmente un acto cívico como el 25 de octubre. Yo estoy muy preocupada con el tema de la pandemia. Creo que las cifras son negrísimas, y yo estaría atento a ese tema. Y segundo, que sí que hay un desafío y que tenemos que ver qué va a pasar finalmente con la votación. Uno también percibe que hay un gran voto de la ciudadanía en rechazo a los partidos políticos, pero el sistema también está favoreciendo mucho a los partidos políticos. Entonces, ¿de qué manera la votación ciudadana va a romper un poco la lógica que está detrás del sistema? Eso lo vamos a ver. Y evidentemente tantas listas influyen en que haya una dispersión de votos, pero finalmente, si es que varias listas logran sacar, de independientes, logran sacar a un convencional, después va a ser en la convencional, donde tal vez haya mucho más acercamiento entre estas personas, ideológicamente, que los que están dentro de una propia lista. Porque si pensamos en Chile Vamos, están en una sola lista, pero las diferencias entre ellos ideológicas son enormes. Entonces, sacando convencionales, resulta que algunos de sus convencionales van a estar más cerca al momento de negociar, más cerca de mucha gente de estas listas independientes, incluso de la unidad constituyente, que lo que podrían estar del propio Partido Republicano. Entonces, es bien interesante lo que pueda pasar primero en la elección y después en la práctica de lo que va a ser esa conversación, esa negociación, ese diálogo dentro de la convencional. Entonces, a lo mejor se va a diluir los votos, los constituyentes dentro de la centroizquierda, pero a lo mejor cuando lleguemos a la convencional se van a juntar porque ideológicamente tienen más coincidencia de las que tienen dentro de la propia lista, por ejemplo, de Chile Vamos. Entonces, eso también va a ser interesante después. Sí, definitivamente, que va a ser, es como no tenemos la capacidad de predecir lo que puede pasar. Que hay ciertas tendencias, pero yo diría la decisión de voto es complejo eh, después del estallido social que va generando, va marcando ciertas pautas y ciertas expectativas de la ciudadanía, el gran rechazo que se va generando hacia los partidos políticos. Pues, yo diría, yo creo que van a salir independientes, van a salir partidos exactamente por lo que planteó Paulina, que el sistema favorece a los partidos, pero al final dentro de las listas también hay mucha diversidad, como eso, y se agrega los escaños reservados, que va a ser interesante, y el tema de paridad también, que puede generar que las mujeres va jugando un rol mucho más importante para generar los puntos en común, que también va a transformar la manera de ser la política. Pues yo imagino que vamos a tener mucho que conversar adentro del próximo año, mientras que vamos viendo lo que pasa Así es. tanto en Estados Unidos como en Chile y en Europa también, porque hay una serie de elecciones que vienen, etcétera, y vamos a ver, ¿no? No estamos en momentos tranquilos para nada, como eso. Siempre un gusto de conversar tanto con usted, Juan Luis, como Paulina, de generar un debate que busca informar también. Muchas gracias por la invitación. Y buenas. Gracias a ustedes. Gracias.